Buenos días, hoy nos encontramos con el Dr. Ortiz, quien es el director de la carrera de comunicación en la prestigiada Universidad Panamericana. Hoy vamos a hacerle una entrevista acerca del debate que hubo el pasado domingo 7 de mayo de los candidatos a la presidencia de México. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Usted cree que los candidatos estaban bien preparados para debatir? Yo creo que en general sí, pero hubo unos mejor preparados que otros. ¿Por qué razón? De lo que he podido captar y de lo que ellos mismos dijeron, algunos fueron al lugar de los hechos antes, a hacer un ejercicio previo de preparación. Otros, como Andrés Manuel López Obrador, intencionalmente dijo que él no iba a recibir ningún tipo de capacitación para el debate, que iba a decir lo que sentía de su corazón. Sé que Peña Nieto se preparó muchísimo para ello. Me da la impresión que también se preparó Josefina Vázquez Mota. Y Gabriel Cuadri, no sé qué tanto se haya preparado para el debate, pero ciertamente estaba muy cualificado para él, ¿no? El más beneficiado, desde luego, Gabriel Cuadri, por una razón muy sencilla, por la brillantez con la que expuso, a mi modo de ver, desde el punto de vista de comunicación sobre todo, y por la visibilidad que consiguió a través del debate en una audiencia que posiblemente no hubiera convocado fácilmente a través de spots. Fue, a mi modo de ver, el más beneficiado. El más afectado, a mi modo de ver, fue Andrés Manuel López Obrador, porque de alguna manera demostró una falta de respeto al público con una serie de planteamientos que no venían al caso y algunos errores que cometió. Sobre todo, cuando digo falta de respeto, es no contestar las preguntas concretas que le hacía la moderadora, y por otro lado por los planteamientos tan generalistas y en muchos casos tan contradictorios en los que incurrió. Entonces, eso sería mi apreciación. El más beneficiado, Gabriel Cuadri; el más afectado, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo cree que influya el debate en la decisión que tomará la población para la aplicación de su voto? Yo creo que va a influir sobre todo en los indecisos. Me parece que el debate como tal no tuvo una contundencia ni emotiva, ni desde luego argumentativa como para influir en aquellas personas que ya tienen una cierta tendencia a votar o por un partido o por uno de los candidatos. Sin embargo, en los indecisos o en las personas que no tienen conocimiento previo ni de partidos ni de candidatos o no tienen una actitud formada hacia ellos, pues podría ser el primer impacto para tomar una decisión. No es temprano para decir cómo va a influir en ellos. Habrá que ver el segundo debate y habrá que ver si el debate produce como un efecto de comunicación el que se interesen por dar más seguimiento a los planteamientos que tiene cada uno de ellos. Entonces, el debate en sí mismo es un gancho, o tendría que ser un gancho, para que realmente la gente que no tenga una opinión formada busque una mayor información con respecto a cada uno de ellos, que fue el tema que quiso enfatizar Andrés Manuel López Obrador, aunque lo hizo muy mal. Yo creo que afecta de distintas maneras, ¿no? Por un lado, está en la medida en que haya una presencia, cuando se habla de la creación de una agenda, en la medida en que se cree la agenda de que es importante votar y que las votaciones del próximo 2 de julio van a ser importantísimas para el país, en esa medida sí influyen los medios de comunicación para todos los candidatos. En un segundo término, en la medida en que un candidato aparezca más en televisión y que tenga mucho más visibilidad en televisión, que es el medio más importante para este caso y para muchos otros, en esa medida hay gente que se da un
un efecto de credibilidad por el simple hecho de aparecer más, ¿no? O sea, por el simple hecho, yo no estoy hablando ya de las plataformas. Los planteamientos que se hacen ya como parte de la estrategia de contenido de los candidatos, pues hay que tener en cuenta que también están muy matizados por otros factores. Es decir, sí influyen, pero hay que tener en cuenta que uno de los factores que más matiza la toma de la persuasión, en este caso, es a qué grupos de pertenencia, en qué grupos de pertenencia te encuentras. De manera que yo podría en un momento dado ser un gran admirador de lo que está diciendo López Obrador, sin embargo, en mi grupo de pertenencia posiblemente quede mejor si voto por Josefina Vázquez Mota o si voto por Enrique Peña Nieto. Entonces también influyen las circunstancias en las que yo me encuentre. Puede ser que el factor no sea tanto el spot o la comunicación política que estoy recibiendo con un determinado sesgo, sino mis experiencias que yo he tenido con respecto a ese partido político o a esas promesas de campaña que se están haciendo. Entonces, en términos generales, para resumir, sí influyen en cuanto al proceso político general, en cuanto a que la gente desee votar o no desee votar, influyen en algunas personas más que en otras. Es decir, no hay que olvidar que en México tenemos más o menos un 50% de personas con analfabetismo funcional, ya no digo alfabetismo real. Entonces, en esas personas una comunicación muy superficial pues sí influye. Esto lo han dicho algunos autores como Petty y Cachopo. Ellos hablan de la ruta periférica de persuasión. No es el momento de hablar del tema, pero está más que demostrado que para la gran parte de la población no hacen falta argumentos. Ellos se dejan llevar para la persuasión por los mecanismos periféricos, que son qué tan bien se ve el candidato o la candidata, qué tan bonito habla o qué tanto público atrae. Pero sí influye, definitivamente que influye. A Cuadri yo no le haría ningún ajuste. Cuadri lo hizo muy bien. Me parece que fue el que mejor manejó los tiempos, fue el que más mejor manejó también la comunicación no verbal, mejor enfatizó sus temas, se posicionó claramente como un no político, lo cual ha sido motivo de críticas por parte de algunos expertos. Sin embargo, esa era la agenda que él tenía. Yo soy un ciudadano, la siguió muy bien. Me sorprendió mucho la cantidad de recursos no verbales y lo bien articulado de su discurso, ¿no? Es decir, entonces Cuadri yo diría que lo hizo muy bien desde el punto de vista de comunicación verbal y no verbal. Me parece que en los otros casos, Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota tuvieron algunos elementos comunes. Por ejemplo, sigo en la línea de comunicación, en este caso no verbal. Tuvieron rigidez, estuvieron con pocos recursos gestuales, con pocos recursos de ademanes, por ejemplo. Peor todavía Josefina que Peña Nieto. Josefina su manejo de la vista, su manejo de los ademanes fue muy limitado. O sea, no salía de unos cuantos ademanes muy mecánicos, no encaraba al candidato con el que estaba impugnando, por ejemplo, cosa que sí llegó a hacer Peña Nieto y cosa que sí llegó a hacer también Cuadri, sobre todo. Pero los movimientos muy mecánicos, en Peña Nieto también noté movimientos demasiado estudiados, demasiado acartonados. Tiene un gesto que es muy reiterativo, que es y luego tiene cuando quiere matizar una idea repite mucho como el doblar un poquito el ojo izquierdo, como diciendo bueno, no, es un matiz que es algo que él tiene, que lo advertí.
sí, hacia el final del debate ya pudo abrir el brazo y dirigir la mirada al candidato al que se estaba dirigiendo. Josefina no lo hizo. Josefina debió haber dirigido al candidato cuando se hacía el ataque, perdón, al antagonista, ¿no? O al adversario, dirigirse a él, mover más las manos. La entonación de Josefina fue muy pobre, el tono de voz fue el mismo, cosa que Cuadri logró matizar mucho el volumen de voz. Peña Nieto mejor en la voz, pero también, repito, dentro de como un cuadro limitado de recursos verbales y no verbales, ¿no? Es decir, por recursos verbales hablo sobre la velocidad, manejó mal los tiempos, sin embargo, pues tuvo recursos no verbales como presentar gráficas. Que se pueda volver a repetir la oportunidad de una entrevista más a fondo. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera añadir